Yo creo que es pronto para decirlo, ¿no? Esta historia ha dado muchas vueltas, ¿no? Entonces, cuando parece que va mal y todo va a acabar fatal, pues hay un giro en la historia y ahora que parece que se reconduce, que hay conversaciones que pueden llevar, y hay signos, ¿no? Por ejemplo, el acuerdo de Estados Unidos con el Reino Unido, ¿no? De que parece que puede llegarse a algo al menos razonable, no para mejorar, pero al menos para minimizar daños, pues yo no descartaría que pueda haber otro giro en la historia. Porque yo creo que el elemento, y ha estado muy bien en tu introducción, es que esto va menos de comercio y economía y mucho más de geopolítica. Es decir, Estados Unidos, y no es la primera vez que pasa en la historia, quizás no de forma tan acusada como ahora, está dispuesta a sacrificar prosperidad propia, pero también ajena, y es la parte que nos toca, a cambio de la consecución de lo que ellos entienden sus objetivos de interés de seguridad nacional, ¿no? Y bueno, pues estamos, yo creo que, si me permites un poco la caricatura y la simplificación, pero yo creo que es una descripción razonable. Esto es cuando dos elefantes se pelean, los que sufren son la hierba, ¿no? Entonces, en el tablero, en la parte geopolítica, yo creo que los dos elefantes son China y Estados Unidos. Y nosotros en ese tablero, en el puro geopolítico, son pues un poco hierba, y sin embargo en el terreno económico pues estamos en primera línea del frente. Entonces tenemos que navegar entendiendo que esto no es fundamentalmente un tema económico, porque es irracional todo lo que estamos haciendo, esto es dañino en primer lugar para el que ha iniciado las acciones, pero es que la partida es otra. Entonces, bueno, yo creo que si tenemos eso en cuenta, por lo menos podemos explicarnos mejor lo que está pasando y saber reaccionar, que yo creo que es importante saber qué tablero estamos jugando. ¿Estamos jugando a damas o estamos jugando al ajedrez? Bueno, yo creo que eso es importante. Primero saber qué juego estamos jugando y luego jugar tácticamente bien la partida. Bueno, la verdad es que es difícil tener un contra qué comparar, ¿no? Yo creo que es la primera vez, por lo menos en nuestra generación, y yo diría que en la historia del proyecto europeo, como bien ha dicho Jonás, o sea, la posición de Estados Unidos con respecto al proyecto europeo es sustancialmente distinta, ¿no? Por lo tanto, no hemos jugado esta partida antes, con lo cual pues, es difícil contra qué lo comparas, ¿no? En mi opinión personal, y espero que sea compartida, yo creo que se está jugando razonablemente bien, ya digo, dado el nivel de incertidumbre, ¿no? Que es una combinación de cierta firmeza en cuanto a lo que queremos conseguir y mucha flexibilidad en cuanto al cómo, y estar dispuesto a entablar relaciones. Y sobre todo que esto no se quede encastillado en una relación, digamos, un poco a tres entre Unión Europea, Estados Unidos y China como actor secundario, ¿no? Yo creo que es importante embarcar, y eso yo creo que a mí es lo que creo que ha hecho particularmente bien la Unión Europea, al resto del mundo. Porque es verdad que si planteas esta cuestión, si hubiese planteado hace 40 años, con el mapa económico de hace 40 años, claro, el resto del mundo era mucho más pequeño, pero ahora, bueno, las dinámicas, el crecimiento, de hecho los motores de crecimiento ya no están tanto, digamos, en Europa y en Estados Unidos, poco más en Estados Unidos que en Europa. El resto del mundo ha crecido mucho en las últimas décadas. Por tanto, esta búsqueda, yo creo que proactiva de Europa de buscar nuevos socios en el resto del mundo, gente que puede compartir con nosotros unos principios esenciales, ¿no? de libertad de comercio, de relaciones internacionales basadas en reglas, que es en el ecosistema en el que Europa ha prosperado, es para lo que estamos diseñados, esta propia institución. En general, la forma de relacionarnos, ¿no? Entre estados, entre nosotros y de nosotros frente al mundo exterior. Bueno, buscar más aliados, gente próxima en esos principios muy básicos, que a lo mejor son gente con la que podemos no compartir muchísimas otras cosas, pero que en ciertos valores esenciales de democracia, de relacionarse basado en un respeto a reglas comunes. Yo creo que eso es una apertura inteligente de la Unión. Que esto no es solo con Estados Unidos. Estados Unidos, por supuesto, es el que ha iniciado el proceso y es un actor muy fundamental. Pero que esto involucra al resto del mundo, porque esa presión que nosotros estamos notando no es solo contra Europa. O sea, yo creo que Estados Unidos no está obsesionado ni en contra ni a favor de Europa. Está haciendo esta batalla realmente, o este cambio de su posición a nivel global. Por lo tanto, las mismas presiones la está sufriendo Canadá, la está sufriendo incluso, yo diría, en mucho mayor grado Canadá, México, países que estaban mucho más integrados con ellos han sufrido exactamente el mismo shock, y yo diría incluso de modo mayor. O sea, nosotros no dejamos de estar en un frente, yo diría, secundario, desde la perspectiva americana.
Entonces, bueno, yo creo que hacemos bien en las aperturas, ¿no? Estar incentivando más las relaciones comerciales con el resto del continente americano, en particular México, Mercosur. Bueno, yo creo que esto ya ahora toca Asia y toca al resto del mundo, que es muy grande y muy relevante económicamente. Mi tesis es que tienes que ser muy claro y muy firme en tus principios, en lo que quieres conseguir y bastante flexible luego en el cómo llegar hasta allí, porque si te encastillas en una ruta que no es... O sea, si al final el destino puede ser compartido, pero la ruta no, yo creo que en la ruta no hay que poner... Entonces yo creo que esa combinación de firmeza en el objetivo y mucha flexibilidad en el cómo, yo creo que es una combinación razonable y la única que te puede llevar al éxito, con la incertidumbre que no sabes realmente lo que tienes al otro lado, porque insisto, que no son objetivos comerciales los que quiere alcanzar. Entonces, en esa especie de coctelera en que se meten muchos ingredientes, pues tienes que yo creo que tener un grado de flexibilidad importante, que yo creo que hasta ahora se ha manifestado, ya digo, y combinado con mucha firmeza en los objetivos y en los valores y en los principios que quieres mantener, ¿no? Pero bueno, que esto está a la partida, que de verdad que estamos a media partida, ¿no? No pensemos que porque ha habido unos signos, o sea, tiende a haber cierto optimismo, ¿no? De que como ha habido ciertos signos incipientes, bueno, prevalecerá la racionalidad económica. Bueno, que insisto, que la racionalidad económica para algunos de los actores que están jugando la partida es absolutamente secundario. Están dispuestos, y yo creo que de verdad que lo han demostrado, están dispuestos a sacrificar prosperidad suya y de otros a cambio de otros objetivos, ¿vale? Y eso es difícil de internalizar, pero yo creo que está empezando a calar y yo creo que Europa tiene que entenderlo y por eso yo creo que el movimiento fundamental que ha habido en Europa es, bueno, que de nuestra seguridad, y sé que es otro debate, pero es que creo que está en el núcleo de esta discusión, que en Europa tenemos que hacernos cargo más de nuestra propia seguridad, porque en el fondo la discusión es casi más eso que el arancel del pepino, de verdad, y perdón por los productores de pepino, es un caso, es un ejemplo como cualquier otro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en Europa hemos empezado a dar pasos incipientes, pero significativos, en esas otras partes del tablero que tienen menos que ver, pero que yo creo que a Estados Unidos son los que realmente le pueden llevar a bajar la presión en el ámbito puramente comercial. A ellos les ha costado mucho dinero y mucha prosperidad. Y el papel internacional del dólar, pues ahora mismo está en cuestión. O sea, es decir, esto no es gratis para nadie. Aquí se están dejando pelos en la gatera muchos actores. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que jugar, sí, con firmeza, pero también con inteligencia y flexibilidad a la partida. Y es muy importante la pregunta, ¿no?, que los jóvenes le llamaba la atención, de si es posible alcanzar una política comercial común. Bueno, es que eso ya lo hicieron los padres fundadores. O sea, es decir, cosas que ahora nos parecen, y eso sí que es sintomático de cómo estamos aquí. Vamos a dejar de mirar tanto fuera, vamos a mirarnos también un poco dentro, que cosas que antaño fue lo primero que se consiguió, lo que se veía obvio, ahora mismo lo que nos sale es, esto es como muy difícil. O sea, mire, esto significa que políticamente, internamente, hemos retrocedido. Es verdad que también en esos momentos iniciales fundacionales los países europeos se plantearon una Unión Europea de la defensa. Y es verdad que ese proyecto no salió. Pero bueno, ahora se está retomando cosas similares. O sea, es decir, ¿cómo ponemos...? Y claro, ahora lo vemos como qué difícil es esto, ¿no? Y al final, oye... pero sinceramente tenemos que recuperar un poquito del espíritu fundacional. En aquellos momentos se consiguió en relativamente poco tiempo grandes cosas. Y era una situación en la que el paraguas americano se daba por descontado. Bueno, ahora tenemos unas condiciones que nos deberían de impeler mucho más a la acción. Y sin embargo lo vemos difícil. Bueno, yo creo que esa es nuestra labor desde esta Cámara y como políticos, ¿no?, encargados de hacer las cosas posibles, de que eso no se vea tan difícil, porque lo necesitamos. España tiene una posición bastante peculiar. Bueno, primero de lo más general luego a lo más particular que es España, ¿no? Porque tal y como se suele pintar un poco el marco de intereses, para mí son más importantes en esto los principios. Al final, a largo plazo, mantener los principios es casi más importante que el tacticismo de eso, pero los intereses son muy importantes, vamos. Y entiendo la preocupación claramente. Vamos a ver.
En Europa se tiende a ver, y como lo ven los Estados Unidos también, nosotros somos superavitarios en la parte de comercio de bienes, deficitarios en el de servicios. Pero en el caso de España no es exactamente así. Nosotros somos superavitarios frente a Estados Unidos en el comercio de servicios. Hago ver que España tiene una posición peculiar. Simplemente, oye, en las relaciones comerciales no todo el mundo está igual y además esa es la belleza. Por eso hay déficits y hay superávits. El equilibrio suena una palabra como que es correcto, que es bueno, y el desequilibrio malo, pero en comercio es justo lo contrario. Precisamente el desequilibrio es la expresión de la especialización, ¿no? y por tanto de la creación de valor. Por supuesto, si es excesivo puede llegar a ser malo, pero entonces simplemente hago notar que la posición de España es distinta a la del conjunto de la Unión. Un elemento que me preocupa, y quizás en las últimas semanas se ha moderado, es la idea de meter en la coctelera, pues eso, para poder llegar a negociaciones y a transacciones, a meter más elementos en la coctelera para poder transaccionar con ellos, ¿no? Y es meter el tema de los servicios. Bueno, que sepamos que nosotros aquí, nuestra posición como España, es distinta a la del conjunto de la Unión puesta como agregado. Nosotros somos superavitarios básicamente por el tema del turismo. Claro, si empezamos a ponerle palos en la rueda al comercio de servicios, porque decimos ahí es donde los Estados Unidos nos venden más, tengamos cuidado que España esto no nos va bien, ¿vale? O sea, que tengamos mucho cuidado con esto, por eso la escalada no nos viene bien. España es un país particularmente abierto dentro de las grandes economías de la Unión Europea, siendo la Unión Europea la gran economía más abierta del mundo. Entonces, Europa esto le viene particularmente mal, por eso digo que quien sufre es la hierba, nosotros somos la hierba. Estados Unidos se puede llegar a permitir estas guerras comerciales, no le va a venir bien, pero se lo puede permitir, nosotros no. Y dentro de Europa, España de los que menos. Y si además metemos el comercio de servicios, es al que particularmente le viene mal. Por tanto, las escaladas son particularmente preocupantes para la prosperidad española, con lo cual en este sentido yo creo que el grado de flexibilidad y reconducir la situación nos es particularmente importante, primero por principios, pero también por los intereses por los que preguntaban los ciudadanos. Y que no es una cuestión que es muy relevante de política partidaria interna. O sea, tenemos que entender qué es lo que está en juego. Y esto no se arregla de verdad, ¿eh? O sea, porque si pensamos que esto lo vamos a solucionar con un paquete de ayudas, con un poquito de gasto público, un poquito de avales y unos créditos, estamos engañando a los ciudadanos, ¿vale? Esto es mucho más severo. Por lo tanto, es importante tener una estrategia que sepamos cuándo son los intereses y que la podamos hacer compatible con nuestros valores y de lo que queremos ser, porque solo haciendo eso podremos tener socios en el resto del mundo. O sea, si al final vamos a minimizar el daño con Estados Unidos, tenemos que encontrar mercados alternativos, tenemos que encontrar gente a la que le podamos vender algo de qué somos como europeos, porque si nosotros nos vamos a comportar exactamente igual a como lo hacen los Estados Unidos, es decir, oye, yo no cambio al uno por el otro. O sea, tenemos que ofrecer algo, una proposición, digamos, de valor al resto del mundo diferente. Por tanto, internamente tenemos que ser coherentes con eso. Entonces, a partir de eso, el tema chino está en mitad de todo el tema. Entonces, la tentación, y en España hemos tenido signos de que podemos caer en esa tentación, y es muy peligroso, bueno, pues nada, nos acercamos al tema chino. Eso solo va a agravar el problema de fondo, porque, insisto, si compartís el diagnóstico conmigo, que esto es la parte comercial es simplemente un campo de batalla, de hecho secundario para los Estados Unidos en el ámbito geopolítico, en el momento que te acerques más a la valla electrificada, esto solo va a empeorar. Por lo tanto, tanto nuestros intereses como nuestros valores van a estar perjudicados. Entonces yo, sinceramente, haría un llamado a, por favor, vamos a huir de los falsos amaneceres, de los refugios aparentemente inmediatos, porque pueden ser trampas donde esté el oso metido dentro y el zarpazo sea peor para todos los ciudadanos, sean de derechas, de izquierdas o medio pensionistas. Esto no va de derechas y de izquierdas en este momento. La batalla geopolítica, tal y como está planteada por Trump, que es transaccional, y lo que no es multilateralista. Lo que va son reglas, las suyas, bilateralmente. O sea, no es que no tenga reglas. Hasta ahora no ha demostrado que no es una persona sin límites, simplemente que son
los que pacta bilateralmente con cada uno. En ese sentido es en lo que hasta ahora estamos. Bueno, le ha dicho que tiene 150 países esperando, hay cuestiones ¿no? de política interna como ¿no? eliminar la independencia de las agencias. Sí. Es decir, hay apuntes que dificultan entender cuáles son los límites. No, No, está claro, pero que hasta ahora en el ámbito internacional, y que no lo estoy defendiendo, es un retroceso con respecto al ámbito multilateral de reglas previamente acordadas.